Entonces, bueno, Ale, compártenos acerca de ti, qué rico poderte tener en este espacio, muy bienvenida. Cuéntanos, pues. Okey, muchas gracias, ¿me oyen bien? ¿Sí? Perfecto, te escuchamos perfecto, sí. Okey. Bueno, yo soy Alexandra Cardoso López, mucho gusto a todos, les deseo un muy lindo día. Yo nací en San Diego, California, Estados Unidos, y la siguiente pregunta es, ¿qué planeaban mis padres para mi educación? Pues, prácticamente lo que cualquier papá planea, ¿no? O sea, la primaria, secundaria, preparatoria, para que tu hijo pueda tener un futuro en la universidad. Lo que ellos siempre tenían la idea, o siguen teniendo esa idea de que yo estudie en el extranjero la universidad. Entonces, eso les lleva como a contarle más o menos cómo ha sido mi educación. Del kinder a la primaria, más o menos, iba a una escuela, pues, normal, donde te cuidan y así. Entré a la primaria me vine a vivir, lo que pasa es que mi familia siempre está viajando mucho. Entonces, de San Diego nos fuimos a Tijuana, de Tijuana nos fuimos a Nayarit, de Nayarit nos vinimos a la Ciudad de México, y pues tenía como siempre certificado de una escuela, de otra escuela y así, ¿no? Gracias a Dios, al llegar aquí a Ciudad de México, mis papás me inscriben en una primaria que se llama Williams, y en esta primaria pues se suponía que era como mucho de que los niños no solo aprendieran educación normal, sino que también equitación, a cultivar, teníamos deportes como, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es donde pones unas mascaritas y con unas espaditas y así, ¿no? Esgrima. La verdad era una escuela donde pues tenía muchas ventajas, ¿no? En esa escuela estuve 2 años y pues prácticamente fue como entrar y empezar como este proceso de las materias y todo. Y la escuela, pues, tenía un buen nivel académico, sí. Más sin embargo, como hablando de las relaciones entre los niños o como el ambiente que se llevaba, era un ambiente muy pesado en el cual yo siempre llegaba a mi casa llorando, o siempre llegaba a mi casa triste o enojada, o ya no quería ir a la escuela el siguiente día. Y pues bueno, esto fue lo que a mis papás les hizo cambiar de parecer y decir, bueno, si Ale no está contenta en esta escuela y no está avanzando como pues su niñez, pues no tiene por qué estar ahí o no la tenemos que obligar a que esté ahí, ¿no? Sí, saqué muchas cosas buenas de ahí, saqué muchísimas cosas buenas, gracias a ahí aprendí a montar a caballo, me gusta mucho la equitación, aprendí que me gusta mucho la música, desde ahí empecé como la onda del canto y todas esas cositas, el arte y pues así, ¿no? Entonces ahí es cuando mi familia toma esa decisión de llevarme a la casa y conocen a unos amigos de mi tío Chavo y mi tía Gretel, que son Joseph y Abril. Y entonces Abril le comenta a mi mamá acerca de todo este movimiento que se está haciendo de homeschool y cómo él y sus hijos también estaban como en este proceso. Y a mi mamá le gustó mucho la idea y lo empezó a implementar en casa conmigo, pero no de una manera como con AC, sino como más de, bueno, los libros que le daban de guías o así, e incluso con educación en casa, que era como, ok, Ale, hoy vamos a cocinar o vamos a lavar tal cosa y así. Correcto. Perfecto. Y me parece muy interesante lo que tú nos dices frente al tema de la razón por la cual tus padres toman esta decisión, ¿no? Estamos aquí creando esta comunidad en la que pues diferentes padres con diferentes modelos educativos, ¿sí? Estamos pues obviamente creando lo que sería esa escolarización, ¿sí? Lo que es importante resaltar es la razón por la cual muchos padres toman la decisión de desescolarizar a sus hijos y educarlos en casa, sea de manera virtual o sistemática a través de una plataforma o educándolos directamente en casa, elaborando ellos mismos su currículum y las inclinaciones de sus hijos o sus capacidades y para fortalecerlas, ¿cierto? En tu caso, y creo que es el caso aquí de muchos, pues también han vivido lo que hoy conocemos como el bullying, que antes no existía, ¿cierto? Entre los mismos compañeros, ¿cierto? Los compañeros que son, me contabas un poquito en otro espacio, ¿cierto? De los niños tienen digamos, característica que a veces son un poco crueles los unos con los otros, ¿cierto? Todo esto es Ujú. una de las razones por las cuales muchos de los padres toman la decisión,
pero otros también, como tú nos compartes en tu caso, que es en los padres podemos ver esa necesidad de nuestros hijos si está siendo cubierta según nuestras propias expectativas, ¿cierto? Y qué tanto está avanzando el hijo, qué tan cómodo se siente, qué tan, digámoslo así, feliz se siente, porque esto es importante cuando hay niños que se encuentran en un estado como de depresión, aunque son pequeños. Hemos tenido el caso de algunos niños de 7, 8 años en depresión porque no quieren ir a la escuela, porque no se sienten motivados por sus compañeros, por su profesora, por la institución. Entonces es muy importante nosotros como padres entender la importancia de que así tengamos nuestros hijos escolarizados, estar atentos pues como a estas señales. Muchas gracias, Ale. Continuamos entonces con la otra pregunta. Desde que se inició tu educación en casa, ¿cuál fue esa rutina? Nos empiezas a hablar entonces que tuviste diferentes etapas, diferentes momentos, y a medida que vamos avanzando en este testimonio, nos gustaría ir conociendo como cuál fue esa rutina que en tu casa llevaron. Oh, claro que sí. Mira, cuando recién me llevan a casa, que empezaron mi mamá a hablar como con Abril acerca de estas cosas y todo, mi mamá no se metió tanto como al aspecto este, sistemático, sino que empezó como a agarrar libros, ¿no? Y entonces yo tenía mi horario que me levantaba y era desayunar, ayudar a mi mamá a la cocina, ayudar a lavar los trastes y así, ya terminaba de desayunar, me cambiaba y era empezar la escuelita, le decíamos. Y entonces era más o menos, eran como 2 horas y media, tres a lo mucho, pero era como entre ese inter tenía descansos o manualidades o cosas así, y hacía los libritos. Una vez terminado esto, era pues comer y ayudar en lo que mi mamá me pusiera a hacer. Y después me iba a mis clases extracurriculares, ya sea natación o los lunes y miércoles creo que tenía natación y canto. Y los demás días tenía karate y creo que inglés. Bueno, no me acuerdo muy bien, eso fue como en la primaria. Ujú. Y y esa era como mi rutina. Llegaba ya pues muy cansada, gracias a Dios, pues como estaba en eso de estudiar en casa, pues no llegaba con tarea, que también era como un extra, porque normalmente cuando estás en un sistema normal, vas a la escuela, vas a clases curriculares y todavía tienes que llegar a hacer la tarea y es súper cansado. Pero más o menos esa era mi rutina en la primaria. Luego me meto a un sistema, bueno, a una escuela, un instituto que era Global Christian Education Center, que era como con el sistema ACE. Ahí estuve un ratito. Compártenos un poco cuál es el sistema ICI, que hay otras personas, hay otros padres que desconocen, entonces compártenos un poquito de esto. Ujú. Ah, claro que sí. Es un sistema americano en el cual es igual que una escuela, pero es cristiano. Entonces te va enseñando conforme a la palabra de Dios y te va enseñando también, se ve todo, se ve, tienes materias desde English, que es inglés, matemáticas, word building, construcción de palabras. Más adelante empiezas a ver literatura, Bible readings, que es lecturas de la Biblia y así. Ciencias teníamos también social studies, que era ciencias como de la historia, Ujú. y así, o sea, esas eran como las materias. Y ese es AC, es un sistema americano en el cual te va llevando, pero de una forma como cristiana. Son unos libritos, más o menos de aproximadamente 30 páginas, en los cuales el mismo libro te explica cómo resolver el problema que te están poniendo. Correcto. Y Les abrazo, los recomiendo. estos libros tú después los tienes que enviar a un lugar o sencillamente es algo que tus padres adquieren y son como una guía o también es un sistema educativo que tienen que enviar, digamos, la evidencia de todo este proceso educativo en casa. Sí, es un sistema educativo, porque incluso tenemos Score Keys, que es donde nos checábamos los paces, teníamos tutores, teníamos boletas, teníamos también nuestra Gold Card, que era la que poníamos en nuestro pupitre, donde ahí vas anotando, ok, cuántos paces hice, hacemos los exámenes, y la misma escuela tenía como una cédula avaluada con Estados Unidos, que ellos te iban a dar tu certificado cuando terminaras ya sea la primaria, la secundaria, la preparatoria. Correcto. Y una pregunta más, sería muy interesante conocerlos. Este tipo de metodologías, digamos, son costosos, digamos, ¿qué sabes tú, digamos, en cuanto a valores, para que los padres más o menos sepan
cómo sería. Obviamente en cada país es distinto, lo sabemos. Sin embargo, sabemos que también muchas de estas, digámoslo así, instituciones, ahora con todo esto pues de la virtualidad pues mucho más acentuado en este tiempo, se puede, digámoslo así, uno, se me va la palabra, los niños uno los puede matricular en estas instituciones no importando el lugar donde se encuentra el mundo. Entonces, sabes un poco en costos con respecto, digamos, a estar escolarizado, a estar pagando un colegio privado, o cómo sería esto. Pues cuando inicié en el instituto pagaban por mí, si no me equivoco, creo que 5,000 pesos, que era la colegiatura, y eso me incluía, muchas ocasiones, al entrar a la escuela tenías que pagar los países, pero no te cobraban la colegiatura. O sea, comprabas tu paquete de países en Estados Unidos. La verdad, eso sí lo desconozco, nunca pregunté cuánto cuesta, Ujú, pero sí es una lanita de inicio, o sea, pagar los países, que son estas que te digo, los libritos de 30 páginas. ujú. Te hacían un aproximado de cuántos libros tenías que hacer en el año y hacías el pedido. Y entonces, no pagas la colegiatura, creo que ese mes, y a partir ya del siguiente mes empezabas a pagar los 5,000 pesos de colegiatura, que era porque pues las instalaciones y toda esa onda, ¿no? Claro. Pero era muy independiente al costo de los libritos. Correcto, correcto. Entonces, continúanos compartiendo ya en la parte, en la secundaria, nos estabas diciendo cuál era esa rutina que llevabas cuando ya empezaste Oh, con... sí. Ujú, Bueno, ya una vez que me salgo de este sistema, que fue como en primero o segundo de secundaria, vuelvo a casa ahora sí, con el mismo sistema, pero en casa. Y llevaba mis libritos y todo, contrataron una maestra privada y ella nos apoyaba como en ese aspecto de irnos, si teníamos una duda o estarnos apoyando en el aspecto de alentando a que hiciéramos las cosas, ¿no? Entonces mi rutina era igual, me levantaba, desayunaba y 3, 4 horas de estudio y y ya después de eso me terminaba y me iba a las clases extracurriculares, que era como en ese tiempo retomé la música y la natación. Entonces iba una vez a la semana a música privada y a la natación en las tardes. en las tardes, correcto. Es importante entonces aquí acotar, obviamente estamos viviendo una época en la que tenemos muchas herramientas tecnológicas y, digámoslo así, recursos gratuitos online, donde hay currículum, donde tienen cierto material gratuito para aquellos padres, porque sabemos que pues presupuestos hay muchos, ¿sí? Y siempre hay también muchas maneras de elaborar los currículum. O sea, hoy en día tenemos esta gran ventaja y es importante decir esto porque muchos de los padres que están escuchando en este momento la entrevista y que después la escucharán, surgen estas inquietudes, no, pero mi presupuesto no alcanza. Y ahí es donde como comunidad estamos pretendiendo construir estos lazos para ayudarnos los unos a los otros, para compartir estas herramientas que están disponibles para cualquier padre en cualquier etapa escolar de sus hijos, sea de primaria, secundaria, inclusive también algunas actividades lúdicas para realizar en casa y nos sirve muchísimo en cuanto al presupuesto, ¿sí? Sobre todo también en familias donde hay cuatro o cinco, esto se hace obviamente más pesado y ahí es donde la comunidad pues nos apoyamos los unos a los otros compartiendo este tipo de herramientas. Muy bien, Ale. Entonces, continuamos acá con otra pregunta que es bastante interesante e importante, y es, ¿qué impacto tuvo este tipo de educación que nos comparte en tu relación familiar? Y aquí hablamos, dice, cuando iniciaste al ser educada en casa, ¿cómo fue este proceso familiar, cierto? Porque no es lo mismo, y esto hablábamos un poco, ¿cierto? Cuando estamos todo el tiempo llevando los niños o nuestros adolescentes los llevamos a la escuela y cuando pasan a estar en casa, la relación familiar es distinta porque ya estás siempre en casa compartiendo unos con otros. Entonces, ¿qué impacto tuvo este tipo de educación con el que comienzas en tu relación familiar cuando comenzaste el proceso? Y van unidas las otras preguntas. Cuando estabas en la escuela,
y cuando obviamente ya en el nivel en el que estás, donde pues ya hay una diferencia porque hay un camino construido, un camino en el cual ya transitas que el resto no. Así que bueno, te escuchamos frente a la primera parte, cuando iniciaste a ser educada en casa. Ok, pues al principio sí fue como muy difícil adaptarnos porque pues prácticamente cuando yo estaba en el Williams, en la escuela esta que les digo que era con muchas actividades, pues yo llegaba a la escuela a las 6:30, 7 de la mañana y no salía de la escuela como hasta las 7 de la tarde y llegaba a mi casa y mi papá llegaba igual como hasta las 8, 9, entonces prácticamente yo llegaba, hacía tarea y me dormía, ¿no? Entonces no convivía con mis papás los fines de semana, pero era como pasear y así, ¿no? Una vez que llego a casa, pues nos damos cuenta de pues muchas cosas que no nos gustaban, tanto a ellos como a mí. Y pues sí fue difícil el adaptarnos, ¿no? El, como esa convivencia, el estar todo el tiempo juntos, el saber que no todo el tiempo estamos alegres o no todo el tiempo estamos con la mejor actitud. Pero pues fue un proceso donde pues todos pusimos de nuestra parte y se pudo llegar a como algo muy lindo y empezar como con una rutina. Entonces, al poner como esos horarios, fue que empezamos como a agarrar el rollo todos nosotros. Y luego cuando estaba en la escuela, te digo que esa era la convivencia, prácticamente no los veía cuando estaba en la primaria, cuando estaba en el sistema ACE, que ya era como finales de primaria, inicio de secundaria, era poquito más relación con ellos porque ya tenía como este antecedente de que había estado con ellos, pero pues igual entraba a las 8 ahí y salía como a las 4 de la tarde, entonces nada más convivía ciertas horas con ellos porque mis clases extracurriculares ya eran hasta más tarde, como de 8 a 9, una hora creo que era de karate. Ujú. Y luego ya, bueno, a la actualidad, todo ese hecho que estuve con mis papás, tanto cuando me salí de la escuela en el inicio y luego entré a otro sistema y si me volví a salir y ahorita he estado con ellos siempre, la verdad, yo lo veo con mis amigos, que es como yo con mis papás, tengo una muy buena relación, o sea, tanto son mis papás que me ponen límites, tanto son como mis amigos a los que les puedo contar toda mi vida y mis cosas y mis situaciones o mis problemas o incluso mis alegrías, ¿no? Y más como en esta etapa en la que estamos de adolescentes, que muchas veces no sabemos qué camino tomar y incluso pues nos da miedo contarles a nuestros papás cosas que sentimos o pensamos, ¿no? Ujú. Pero el hecho de que yo crecí con ellos y siempre fue como ese amor que ellos me estuvieron dando, hace que nuestra relación sea muy, muy buena y muy sana actualmente. Ujú. Correcto. Es muy interesante esto que tú dices porque, y es por eso que es una dicha poderte tener, porque es cuando ves el mapa completo. A medida que uno va avanzando en todo este proceso, por ejemplo, en mi caso, que tengo hijos todavía pequeños, 6 y 8 años, obviamente todo lo que tú me compartes para mí es un mundo desconocido, ¿cierto? Entonces es muy bonito cuando ya tienes toda, digamos, como toda la torta completa donde puedes ya mirar desde una perspectiva de qué lindo es lo que se construye, el resultado. Ujú, ¿Por qué? claro. Porque al principio siempre va a representar desafíos, como en el caso de muchos acá que obligadamente tuvieron que tener a sus hijos en casa por el tema de la pandemia, ¿cierto? Educación en casa, los padres trabajando en casa, fue más difícil todavía, varias personas a la vez conectados, haciendo todas las labores, ¿cierto? Fue bastante difícil. Sin embargo, al pasar el tiempo y lograr como músculo irlo desarrollando, se va mirando, se va probando como de esos frutos y mucho más cuando ya al final, en el caso tuyo, pues de todo este tiempo transcurrido, definitivamente tendrás lazos con tus padres, o sea, que solo se construyen a través de los años y que son, creería yo, pues impenetrables, ¿cierto? A diferencia de otros que están con la convivencia, digamos, un poco agrietada por el tema del tiempo. Qué valioso lo que nos dices. Ahora, frente a esto que tú me estás diciendo, quería preguntarte algo desde esa experiencia. ¿Qué consejos podrías darnos a nosotros? Y vamos a hablar aquí, digamos, como de tres grupos, ¿sí? El primero,
a los padres, obviamente, que nos acompañan tanto en vivo como y padres que van a escuchar después y van a ver después este video, ¿qué consejos nos darías para mejorar esa experiencia, ¿cierto? En este trayecto en el que nos encontramos. Ok. Es el consejo que yo podría darles, que era como algo que también se platicaba mucho con mis papás, es que volvemos a lo mismo, la convivencia es muy difícil porque somos seres humanos, cada quien únicos y cada quien con sus cosas y cada quien con caracteres muy, muy diferentes. Entonces, había situaciones donde, no sé, yo ya no quería estudiar y mi mamá era como, tienes que estudiar, y ya era pelea, ¿no? Ujú. Entonces, un consejo que yo podría darles es como, pues, tomárselo, sí, tranquilamente, en el aspecto de, ok, si mi hijo no quiere estudiar en este momento, pues darle como un descanso y no como forzarlo a hacer las cosas porque sale como contraproducente. Y como ser flexible en los tiempos y también como en cómo el niño va a ir manejando esta información que se le está metiendo. Correcto. Entonces sería, estamos hablando de flexibilidad, ¿cierto? Ujú, sí. Esa importancia de no olvidarla. Ahora, con respecto ya a los jóvenes que están como tú, ¿cierto? Siendo educados, estando apenas en el proceso, ya que tú estás, digámoslo así, como al otro lado, ¿qué consejo entonces darías a los jóvenes frente a este mundo que pues tú misma dices es un reto, pero que obviamente pues da frutos maravillosos? Pues creo que sería también como lo mismo de ser flexibles tanto como con los papás, en el aspecto de tener una mente abierta y no cerrarte como, ay, esto no está bien o esto no, porque normalmente cuando estás con tus amigos te dicen, ay, no, qué raro eso de estudiar en casa. Ahorita con lo del COVID que se cerraron las escuelas y están en línea es más como abierto ese pensamiento, pero antes era así de que, no, ¿cómo crees que vas a estudiar en tu casa? Entonces es como ese, el tener una mente abierta de que puede que sea algo muy bueno y te va a dejar muy buenas cosas. Y también el aspecto de ponerte límites o metas y ser como muy, ay, ¿cómo se dice? Muy constante. Correcto. Entonces diríamos que ese consejo para los jóvenes es la constancia y también pues ser libre en poder expresar cuál es la metodología que en su casa eligieron, ¿cierto? Porque para algunos jóvenes también es difícil, especialmente pues en los jóvenes, es como difícil que los padres tomen esa decisión, sobre todo porque hay cosas en las que como padres consideran que es mejor seguirlas tratando en casa y obviamente que a veces para el joven es como que, ay, mis papás me están, ¿cierto? Obstruyendo mi libertad y bueno, todos hemos pasado por ahí, así que es importante poder resaltar esto que nos hablas. Y ya, digámoslo así, como grupo número 3, es aquellos tutores, dice aquí, tutores, llámense abuelos, tíos, primos, vecinos, otro tipo de educadores, ¿cierto? Quienes son aquellos que acompañan a este niño, a este joven en ese proceso educativo. ¿Qué consejos, por ejemplo, tú darías con respecto a la experiencia que tuviste? Yo creo que sería como animarlos, o sea, es muy bueno cuando tu familia externa te anima a seguir en este como, no sé si cómo decirlo, como en este círculo, porque hay veces que tanto comentarios de que, ay, eso no sirve o eso no te va a llevar a la universidad, afectan como, como niño o como adolescente en aspectos de, ching, ¿qué tal que estoy desperdiciando mi tiempo, no? Pero pues al final, al menos yo lo veo en mí, que no fue un desperdicio de tiempo en lo absoluto. Digo, ahorita ya estoy por terminar la preparatoria, gracias a Dios, Ujú. y ya me iría como a la universidad a principios de julio del próximo año. Entonces, definitivamente no fue un desperdiciar el tiempo. Y ese es el consejo que le puedo dar como a los externos que están en este proceso, es apoyarlos y animarlos en todo momento y decirles que ellos pueden y que es un buen sistema en el que están. Excelente, Ale. Nos compartas entonces que ya te encuentras en un proceso, ¿cierto? Próximo ya para elegir tu carrera y demás. La siguiente pregunta, que en realidad es una sola, pero vamos a tocar 5 tópicos, es, bueno, ¿qué ha pasado desde que saliste de la educación media?
me compartías sobre digámoslo así, como un proyecto en el que tú estuviste, ¿cierto? Que es conocido como Unimeir. Entonces es muy interesante que nos puedas compartir de qué se trata Unimeir y qué te dejó. Oh, claro que sí, mira. Unimeir, bueno, no sé si muchos conozcan como Descubre la Biblia, que es una página donde el fundador, José Antonio Sánchez, enseña como la Biblia de una manera sistemática, ¿no? Y Unimeir se abrió como universidad o escuela, le podríamos llamar, para jóvenes, es un llamado a los jóvenes en el aspecto cuando estás no sé, en el mundo normal y siempre fuiste criado como pues creyente, entonces es como ahí vas y reafirmas tu fe y estudias. Teníamos, por ejemplo, las materias Tiempo de Reforma, que era acerca de la historia de la iglesia, teníamos la materia Edifica mi casa, que eran consejos para el hogar, teníamos la materia de curso básico, teníamos la materia de consejos y también se habla mucho a los jóvenes de cómo pues están siendo atacados en esta época. También teníamos los salmos y pues los shabbats, como la pasábamos con los jóvenes. Entonces prácticamente es una escuela. Unimeir actualmente puedes ir de 1 a 2 meses o incluso días y ir a conocerse, hacen campamentos y así, pero en la época que yo estuve fueron 8 meses de corrido, nada más tuve un ¿Interna? mes de... ¿Estabas interna digámoslo así, como dentro de las instalaciones? Sí, vivíamos de hecho está ubicado en Quintana Roo, y vivíamos en un pueblito que se llama Solferino, e íbamos y veníamos a la sinagoga. Actualmente la sinagoga ya tiene como cabañas, pero antes era como ir y venir todos los días del pueblo a la sinagoga, que está a 3 minutos, o sea, no es muy lejos, pero teníamos que pasar por carro. Claro, y me gustaría hacer, digámoslo así, como la acotación cuando nos hablas de sinagoga, es que en precisamente este instituto bíblico, Descubre la Biblia, tiene un parque histórico donde está la primera réplica de la sinagoga en los tiempos de Jesús. Y es todo un proyecto que va acompañado de Unimeir y de otras áreas, ¿cierto? Donde se aprenden pues muchas cosas, principios bíblicos y demás, así que espectacular, muy coyuntural con todo tu proceso, el poder haber compartido y fortalecido también pues tu fe y tu carácter, ¿cierto? Como joven, entendiendo varias áreas importantes, porque en realidad que esto es algo que hemos venido compartiendo, hemos hablado que la educación pues está presente en todo tiempo, no es igual a escolarización, educamos en todo tiempo. Acá tenemos padres que están con sus hijos escolarizados, otros no. Y nosotros lo que sencillamente estamos haciendo es compartiendo como comunidad los medios, las maneras en las cuales podemos actuar de manera intencional para, digámoslo así, enfocarnos en lo más importante de nuestros hijos, que es su carácter, porque finalmente, pues, lo que podamos compartirles, saberes, cierto, intelectuales que son también importantes, como la matemática, español, geografía y demás, lo que realmente va a trascender en sus vidas es la formación del carácter que se da obviamente con esta instrucción del padre, con su ejemplo, con generando espacios donde los padres y los hijos tengan como una mayor coinonía, ¿no? Como en el caso tuyo, que esto ha sido para ti. Excelente. Bueno, Ale, una siguiente pregunta. ¿Cómo te has certificado, sí? En medio de cada avance, ¿cómo ha sido tu certificación? Ok. Normalmente, por ejemplo, cuando estuve en el sistema americano que era AC, pues solamente te certifican en Estados Unidos. Entonces, aquí en México hay un instituto que se llama INEA, que es Instituto Nacional de Educación para Gente Mayor, algo así. Y aquí es totalmente gratuito, tú vas, te registras, tienes un tutor y ese tutor te da guías para los exámenes que vas a presentar. Y con esas guías que esta persona me está dando, yo iba 1 o 2 veces a la semana a hacer mis exámenes. Por eso, así terminé la preparatoria, la primaria y la secundaria. Correcto, qué interesante esto y aprovechamos para compartir a la comunidad
que dentro de Raising Up tenemos a las personas tanto en Colombia como en Argentina, obviamente aquí en Canadá y en México, que son las encargadas de poder compartir la información acerca de todos los procesos legales del homeschool en cada país y poderle pues brindar al padre que ha tomado la decisión de educar a su hijo en casa, cómo convalidar esto y cómo certificar, ¿cierto? Todos estos aprendizajes. Entonces, si alguien tanto que se encuentre en ese momento conectado como posterior al Zoom, que lo vea en video, pueden escribirnos y nosotros obviamente podemos brindarles todas esas herramientas según el país en el que se encuentren para poder dar este paso. Ahora, nos hablabas ahorita de clases extracurriculares, nos hablaste de natación, nos hablaste de canto. Me gustaría así rápidamente saber, en el caso tuyo, cómo identificaste tus talentos para poder compartirles a otros padres cuál es la manera para poder identificarlos de sus propios hijos. Ok, bueno, a lo largo de toda mi infancia y todavía, mis papás siempre fueron mucho de meterme como a clases extras, extras, extras. Y pues más, yo identifiqué, por ejemplo, el canto, que es algo que me gusta mucho hacer. Digo, todavía me da pena soltarme, pero es algo que me gusta y lo descubrí primero iniciando como con clases de piano o de guitarra y que de repente cantaban como una que otra canción y luego me metí a una clase de canto y luego de ahí pues mis papás empezaron a ver como que todo el tiempo me la pasaba cantando en la casa y así. Entonces ya se iniciaron como unas clases más personalizadas y luego ya me fui como a un grupo donde ya no solamente era canto, sino actuación y cosas así para, a lo mejor mis papás pensaban que quería ser artista y así, pero más o menos, o sea, lo que puedo decirles es como meterlos a muchas clases, obviamente no saturarlos, pero como que prueben de todas ese tipo de clases. Actualmente estoy, por ejemplo, en voleibol, probando como también ese deporte y actualmente me gusta mucho. Hubo un tiempo donde estuve en karate, pero eso sí, la verdad, era como muy brusco, entonces no me gustaba mucho y mis Ujú. papás lo identificaron y fue como, ok, entonces ahora prueba con natación. Natación me gustó muchísimo, como que siempre me ha gustado mucho el agua, nadar en el mar. Ellos lo identificaron más por eso, porque siempre que íbamos a la playa, yo me la pasaba todo el tiempo en el agua, todo el tiempo, y me quería ir más a lo profundo y más, pero pues no sabía nadar, ¿no? Y ellos dijeron así como, bueno, si le gusta, entonces vamos a meterla a clases de natación, ¿qué tal que, no sé, se vuelve un deporte al que ella le guste demasiado? Y y yo creo que es eso, como identificando, que a lo mejor, por ejemplo, mis hermanas, en ese aspecto, tengo una hermana que es muy hiperactiva y que no cualquier cosa la cansa. Entonces hay una clase que es como danza en telas, que te trepas en unas telas y caes y así, es muy extrema. Entonces, como nosotros identificamos que a ella se llama Gretel, a Gretel nada la cansa y esa clase en específico termina así como, como muy libre. Entonces es como ir viendo qué es lo que a tu hijo le va gustando, incluso qué lo va cansando, qué es lo que siempre está como, por favor, llévenme, llévenme, llévenme. Muy bien, y esto es muy importante, familia, porque nos ayuda a identificar precisamente, no estamos hablando de algo trivial, estamos hablando de los talentos con los cuales fueron equipados nuestros hijos. Y aquí, entonces, compartiendo con Ale, podemos aprender la importancia de la observación como padres, ¿cierto? Sus inclinaciones. Ah, no, es que yo estaba con mis padres en casa y ellos me escuchaban todo el tiempo cantar, cantar, ¿cierto? Entonces, le gusta el canto. No, es que estaba no sé, como nos compartía, ¿cierto? No, que nadando. Bueno, identifico también esta necesidad, ¿cómo puedo cubrirla? Y esto me habla de precisamente eso, una educación intencional, donde no tiene que ver con que esté escolarizado y no, y perdonen que sea a veces como tan enfática, sino que es importante, ya que tenemos en este grupo pues diversos padres, es muy importante entender que esto se aplica para todos. La necesidad de tener esa conexión con nuestros hijos a través también de observar cuáles son sus gustos y preferencias y en la medida de nuestras posibilidades poderles orquestar, es decir, poder generar todo un entorno donde precisamente
esas inclinaciones, esos talentos, esos dones puedan ser explotados de una mejor manera. Aquí en el chat, Paula nos escribe, Paula creo que nos escribe de España, y es donde tenemos casos, obviamente no hablo de Raising Up, sino que conocemos diferentes testimonios donde pues las personas, los padres que deciden hacer la educación en casa, ha sido bastante complejo por el hecho de que en países lo mismo como Francia no es legal el homeschool. De hecho, en países como Estados Unidos hay estados en los que es legal y hay otros en los que pues no es permitido. Esto es algo que es complejo y que pues no olvidamos. Sin embargo, como hemos tenido la oportunidad así también con Paula, es tan maravilloso poder compartir en comunidad, conocernos, porque nos ayuda a precisamente a lo que nos decía ahorita Ale, animarnos, ¿cierto? Animarnos en este proceso y acompañarnos a ver que no estamos solos, y esa es una de las razones del por qué surgen proyectos como estos. Bueno, Ale, siguientes dos preguntitas rápidamente. Frente a tus actividades en casa, desde que saliste de la educación media, y me parece muy importante frente a lo que tus papás te han enseñado, por ejemplo, que nos hablaste ahorita, no, vamos a hacer unos brownies, ok, terminamos y vamos a hacer la limpieza. Compártenos un Ujú. poquito de esta parte tan preciosa que tus padres han hecho desde que eras pequeña y que pues hoy en día como joven te ha ayudado muchísimo. Oh, sí. Bueno, desde chiquita mi mamá siempre era como, ok, Ale, ¿qué quieres hacer? Y yo, no, pues vamos a hacer un pastel. Y ya mi mamá compraba todo, hacíamos el pastel, nos divertíamos, poníamos música, ¿no? Como ese tiempo de madre e hija. Pero al final era como, ok, ya hicimos todo esto, ahora toca recoger. Y era el ayudarle ahora a limpiar, lavar los trastes y así, ¿no? O incluso con mi papá era como, ¿qué quieres hacer hoy? No, pues jugar a la pelota, ¿no? Y era como, ok, sí vamos a jugar a la pelota, pero primero hay que recoger la sala para poder jugar a esto. Incluso había veces que me ponían que la actividad del día o iba a ser ya sea lavar el baño o limpiar mi cuarto o limpiar la sala o poner la mesa, que era como las actividades que tenía durante el día como si fuera la escuela, como si tuvieras como un juego para mí en ese tipo de actividades. Qué interesante estrategia para que la pongamos en práctica hoy mismo, padres. Sí, pero realmente a la actualidad me han ayudado muchísimo porque es el tiempo que me fui a Unimeir, por ejemplo, que somos pues muchos jóvenes, ¿no? Que al final estás en esa etapa donde, ay, no quiero hacer nada, no quiero mover un dedo y pues que estamos acostumbrados a que nuestros papás nos den todo. Ujú. Es a mí me ha servido mucho en el aspecto de pues mucha higiene personal, mucha higiene tanto en mis cosas, de mis trastes, mi ropa, mi Biblia, no sé, siempre llevar mis cosas. Si nos ponían a hacer algo, pues aprendes a hacerlo bien, ¿no? A lavar los trastes bien, a usar cómo se usa el cloro, cómo se usa el pinol y cosas así. Correcto, qué interesante. Por ejemplo, al final de esta emisión vamos a compartir un video. Este es un video de pues mi hija de 6 años, que desde que tenía 3 comenzó a doblar su ropa y hoy lo hace mejor que cualquier adulto. Vamos a compartir, es uno de nuestros lanzamientos de este mes, los videos que involucran a padres e hijos, ¿sí? Y ella nos va a dar un tutorial de cómo pues doblar ropa, ¿sí? Doblar una camisa. Entonces es muy bonito ver si inculcamos estas prácticas en nuestros hijos desde pequeños. Ahora, no se preocupen, si no es que mi hijo ya tiene 15, nunca es tarde. Nunca es tarde para empezar. Esto forma realmente el carácter de ellos y les permite conocer a ellos la importancia del esfuerzo, de que las cosas no llegan porque sí, sino que todo tiene un valor. Y Ale, bueno, nos estabas hablando de que aquí lo pusimos que continúa en tu vida en la actualidad, entonces nos estabas hablando de que estás ya por terminar la preparatoria y estás como lista para comenzar tu aprendizaje ya universitario. Compártenos rápidamente entonces. Pues acerca de esto, te digo que el certificado que ahorita estoy sacando para la preparatoria es un certificado americano, pero es en línea y se llama Penn Foster la página. Ujú. Te cobran cierta cantidad por el certificado, o sea, si tú la pagas de un jalón, pues tú vas haciendo como tú tus clases y así.
pero si no, puedes ir pagando por mensualidades y al final pagas exactamente lo mismo. Es un certificado que te da un mínimo de creo que 8.5, entonces es muy bueno, o sea, no te deja bajar de ese promedio. Y actualmente, pues bueno, ya estamos como viendo las universidades y todo eso, y por lo que hemos visto de los talentos que tengo, la facilidad de cosas, me estoy inclinando mucho por lo que es negocios internacionales, ya que mi familia, toda mi familia es comerciante y se nos ha instruido y se nos da como eso de, pues, platicar con la gente y decirle, mira, yo tengo esto, linda, mira, te lo vendo y en cuánto y así, ¿no? Así es. También, también me estoy inclinando mucho por lo que es como la psicopedagogía, que es incluso para pues, estos temas de cómo instruir a tus hijos, ¿no? Que eso me ayudaría como más hablando de un futuro de mi familia, pero pues están esas dos opciones y pues a ver que sea lo que Dios me ponga en mi corazón, ¿no? Muy bien, así es lo que Dios ponga en tu corazón, pero vemos el papel tan importante que tus padres ejercieron durante tu vida, durante todo este tiempo, ¿cierto? De formar tu carácter, de darte muchas más herramientas al poderte incluir en clases extracurriculares, aprendizajes profundos sobre tus inclinaciones. Esto es bastante importante poder lograrlo en nuestros hijos porque a la hora de tomar una decisión frente al papel que van a realizar, ¿cierto? Dentro de la sociedad, pues va a ser mucho más sencillo si los equipamos con más cosas, ¿cierto? Por eso es importante entenderlo. Y dos preguntitas más para terminar, Ale. Sabemos que tu tiempo es muy valioso y queremos simplemente preguntarte, eh, dame un momento, ¿qué retos identificas que vienen con la educación en casa? Ok, este, uno de los retos, como al menos que yo padecí mucho, era lo que decíamos de la convivencia, que es difícil al final, es muy difícil como ese, pues si no convives con tus papás y así, te empiezas a chocar, ¿no? Entonces uno de los retos es la convivencia. Otro de los retos es la disciplina, porque pues si en la escuela también hacía yo lo que quería, iba y con mis amigos, así, pues al estar ya en tu casa y sabiendo que si no avanzas, pues no va a estar alguien ahí que te esté diciendo, tienes que avanzar. Entonces la disciplina también. Y creo que hay un tercero, que podría ser también como pues creo que serían esos dos, o sea, fueron los que yo pasé, que era como la disciplina y la convivencia con los papás. Correcto, está muy bien y esto es importante identificarlo porque dentro de cada modelo educativo todo tiene sus ventajas, sus desventajas, sus retos y mucho más en un mundo que pues para la mayoría de nosotros es desconocido. Yo fui obviamente educada pues totalmente en el sistema tradicional y pasar a educar a mis hijos en casa es un reto de cada día, es un reto en cada etapa, ¿cierto? Y es muy importante para aquellos que están por tomar la decisión o que sencillamente quieren estar más presentes con sus hijos en estos procesos educativos, es entender este tipo de cosas que nos comparte. Y última pregunta, Ale, cuéntanos, ¿cuáles creerías tú que son las desventajas de la educación en casa? Yo creo que, bueno, sinceramente como es mi carácter y mi forma de ser, sería como la onda social, como los niños a veces no, como que por mi forma de ser, que es como, hola, ¿cómo están? Y me encanta estar con la gente y me fascina estar con amigos y siempre estar rodeada de gente, es difícil, o sea, es difícil el estar en casa, solo tú, enfocada y con tus papás. Digo, al final creas un buen lazo, pero ese del tema social creo que sí es como una desventaja, que claro que se puede como complementar con otras cosas. Por supuesto que sí, cuando mis papás me metieron a clases extracurriculares, pues fue ahí donde yo empecé como a tener amistades y amigos, y luego cuando me voy a un IMEIR, pues fue ahí donde yo creé todo mi círculo social, entonces pues esa es una de las desventajas que yo creo que sería pues nada más esa, porque realmente o sea, es muy bueno tener a tus hijos como
cerca de ti, sabiendo qué es lo que tú les vas a inculcar y como que esos valores siempre estén firmes, porque al final, tarde o temprano, vamos a salir a lo que es el mundo, ¿no? Ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, ya sea conviviendo con alguna persona, pero lo padre de tener a tus hijos en casa es que si hacemos una buena labor, y lo digo hacemos porque es algo que a mí me gustaría hacer con mis hijos en un futuro, el inculcarles el que ellos tienen que tener sus principios muy como fundamentados o muy fuertes, ¿sabes? Que no va a venir cualquier persona y se los va a derrumbar, o no va a venir cualquier persona y decirle cualquier cosa, que tú les enseñaste a no mentir y que, no sé, vengan y les digan, no, mentir es bueno. Pues al final este niño tuvo una buena instrucción y tuvo un buen fundamento y pues no, nadie se lo va a quitar así de fácil, ¿no? Correcto. Y es cierto, siempre, obviamente, cada moneda tiene dos caras y es muy importante poder compartir esto sobre esas desventajas para que cada uno mida, ¿cierto? Cuál es como el precio a dar. Y es importante también entender frente a este tema, pues social, como tú mismo lo dices, creería yo que también es un reto para los que estamos educando en casa el poder generar esos espacios para que nuestros hijos obviamente puedan desarrollar esta parte, no que dejen de desarrollarlo, sino que pueda ser un poco más, digámoslo así, complementada, ¿cierto? Con estos espacios, con clases extracurriculares o como en muchas, digamos, ciudades que pasa, es donde que la gente se va conociendo y solita va haciendo comunidad, ah, tú también, ah, yo también, y se reúnen en espacios donde comparten con sus hijos, ¿cierto? Algunos talleres, algunas áreas de aprendizaje según el conocimiento de los padres. Entonces ahí es donde ya como padres tenemos que ser, digámoslo así, un poco más, más inclusives, ¿no? Es decir, yo realmente debo propiciar estos espacios porque necesito cubrir esta área que es importante para mis hijos. Ale, no, pues realmente ha sido un tiempo muy, muy especial, de verdad que es una gran alegría poderte tener porque nos das ese reto. Yo creería que el reto no solo es para aquellos que estén por tomar la decisión de educar en casa o que están educando en casa, sino que el reto es para todos, para aquellos padres que también tienen a sus hijos, de poder entender la importancia de generar estos espacios con sus hijos, ¿cierto? Con nuestros hijos, porque pues la vida se va bastante rápido y es muy importante poder ayudarlos en esa etapa en la que cada uno se encuentra, algunos con niños pequeños, otros con niños ya justo para pasar pues a la pubertad, otros ya con niños más jóvenes ya, y al nosotros asumir el reto de generar y estrechar esos lazos, creo que definitivamente el resultado es otro. Muchas gracias entonces, Ale. Me gustaría aquí dejarte unos minuticos acá con Gris del equipo, donde ella, pues, si algún padre tiene alguna pregunta, estamos acá, pues, entonces dispuestos a resolverla con Ale. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias a ustedes, de verdad. Ahí está por hablar Gris. Está de pronto con un poquito con el tema de la conexión. Ya sabemos que nos suele suceder que en medio, ¿cierto?, de este Zoom pasa esto con la conexión. Quería entonces preguntarle a cualquiera de los padres Sí, que ya, se... ya lo conecté. Ah, ok, ok, aquí estamos. Oh, perdón, Ale, qué delicia de verdad escucharte, de compartir estas experiencias con personas de la vida real que han experimentado el ser educados en casa. Mira, ahorita no tenemos preguntas aquí por escrito, pero yo tengo una petición para ti, Ale. ¿Qué palabras o qué consejo le puedes dar a unos padres de familia que están educando jóvenes, niños difíciles que están pasando por esa etapa en la que tú pasaste también, cuando dices que hubo una etapa en la que tú ya no querías estudiar y no querías recibir instrucciones y que tus mamás, tu papá y tu mamá te daban instrucciones y tú no querías? A ver, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Nos echamos para atrás y los mandamos a la escuela? ¿O qué nos puedes decir a los que estamos pasando por ahí, Ale? Pues principalmente como el tener esa esperanza de que el niño sí va a entender, ¿sabes?
porque eso fue lo que mis papás hicieron, el estar ahí, o sea, primeramente como sí dejando mi tiempo, ok, Ale, ya no quieres estudiar, está bien, vamos a dejarte este día de descanso, pero mañana vamos a hacer esto y poner muchos premios, eso me servía muchísimo. Me ponían así de que si haces esta tarea en esta semana, vamos a ir al parque o al zoológico y hacer como hacíamos paseos como si fueran escolares, pero nada más nosotros tres, y nos íbamos al zoológico, íbamos al cine, entonces eso hacía que yo me esforzara y realmente quisiera hacer pues estas cosas de la escuela. Y definitivamente o sea, es complicado, es difícil porque, pues te digo, somos rebeldes y nos ponemos en un punto muy como, no, yo quiero hacer lo que yo quiero y lo que yo pienso es lo correcto. Y es como tenerle esa paciencia, o sea, tenerle esa paciencia y al final vamos a comprenderlo gracias a los valores que ustedes como padres nos han inculcado a nosotros como hijos. Así Como, es, verdaderamente es satisfactorio. Yo te veo a ti como persona y la verdad es que tú impartes alegría, tú impartes eh, un montón de cosas maravillosas. Y sí, el verte a ti sí contagia a los padres de, al menos como yo, de decir, sigue adelante, sí, todo va bien, ¿no? Y hemos estado pasando unas etapas difíciles, los padres que estamos educando jóvenes, pero yo les animo a que como Ale, no nos echemos para atrás, que sigamos. Ale, yo te felicito, la verdad, estoy extremadamente complacida con todo lo que nos compartiste y sé, y estoy hablando, tal vez estoy diciendo las palabras que tu mamá podría decir. Sé que tu mamá está completamente orgullosa de ti, a pesar de que pasó por esos traguitos amargos, por esas experiencias no tan agradables como dices tú, pero ahorita cuando Angie te preguntó que si había desventajas del homeschool, yo pretendía contestar por ti y yo dije, ay, que diga que no hay desventajas, porque la verdad, mira, yo soy docente de profesión y en mi área, en mi experiencia, siempre los mejores profesionistas, los mejores estudiantes de universidad han sido educados en casa. Entonces, nunca he visto un joven que saliendo de su casa, educado por sus padres, tenga desventajas en la vida real. No hay barreras para ellos, no hay límites, no hay topes. No hay topes porque siempre la escuela como que nos encajona a nuestros hijos o a nosotros, como Angie y yo que fuimos educadas en el sistema tradicional. Y vamos en una dirección, pero tú tuviste esa apertura y eso que es tan maravilloso, eso tú lo impartes, Ale, tú lo impartes. Y yo lo pude ver en tu vida porque te conozco. Hola, Gris, ¿se te fue tu señal, la señal? Oh, perdón, no sé en qué momento se fue el audio. No sé en qué momento, disculpen. Pero estaba diciéndote, Ale, que impartes esa alegría de ser una estudiante de homeschool a todas las personas que te conocemos. Y la verdad que estamos muy contentos de haberte tenido en esta charla, en esta plática, y pues que nuestro Padre te siga bendiciendo y que sigas adquiriendo muchas más experiencias para que en un futuro podamos contar nuevamente con tu participación, Ale. muchísimas gracias, de verdad. Sí, Ale. Mi Angie, Muchas no, gracias, Ale. De verdad que súper, súper, súper invitada nuevamente para otro espacio, para que puedas también dar herramientas a los padres o algunos tips para algunas clases con adolescentes, como decía Gris, dentro de todo esta comunidad. Claro, hay padres que están pasando por momentos difíciles, como tú mismo decías, bueno, es como que animarse, ¿cierto? A continuar porque vamos a ver un resultado maravilloso. Siempre sabemos que en la vida vamos a tener retos en cualquiera de las decisiones que tomemos. Sin embargo, el alentarnos unos a otros nos da como una esperanza, ¿cierto? Así que muy invitada para otro momento. Gracias por todo lo que nos compartes. De
de verdad que nos llena el corazón y bueno, te deseamos lo mejor en este nuevo proyecto en el que estás y en el que seguramente pues vas a ayudar y a bendecir a muchos con todo este conocimiento que estás a punto de adquirir, de comenzar. Un abrazo muy especial, Ale, y bueno, que tengas una hermosa tarde, Ale.